Buenas tardes, mi nombre es Cristina Gil, estudiante de psicología. El día de hoy yo me presento con ustedes para poderles presentar mi tema de investigación, que es estrés por disminución de ingresos en pandemia de trabajadores de la empresa de estampado textil Hockey Expori SADCB y de servicios sin bursa SADCB en Toluca. Este proyecto de investigación fue presentado y dirigido por la Universidad Univer Millennium Plantel Ciencias de la Salud en el Estado de México. Esto es para la materia del seminario de titulación. La presenta su servidora Gil Archundia Cristina Jocelyn, el director de tesis, que es la doctora Anaí Sánchez Sánchez. Y bueno, el presente trabajo fue realizado en febrero 2021 y concluido y autorizado. La presente investigación se centra en analizar el estrés generado por la disminución de ingresos en pandemia, ya que se considera un tema relevante en nuestra actualidad a causa de la pandemia por COVID-19. En este caso, por esta problemática presentada, muchos trabajadores han sido afectados por la reducción de sus ingresos, ya que han tenido que acoplar su estilo de vida y reducir sus gastos, generando estrés en las personas, ya por no poder cubrir sus gastos, necesidades, en la manera en la que estaban acostumbrados y no teniendo seguros sus empleos. La pandemia por COVID-19 trajo un gran impacto en México, tanto en la salud, la educación, lo laboral y lo económico, afectando sus ingresos de muchos trabajadores de los negocios de las pequeñas y grandes empresas. Esto ha generado un impacto económico y ha sido muy extremo para México, dando que los pequeños comercios, los puestos ambulantes y los mercados populares se han visto afectados debido a la reducción de ventas. Por lo tanto, la actividad económica se muestra severamente afectada. Y la recuperación en gran medida del restablecimiento del país será muy tardada. Como estudiantes de psicología nos es muy importante conocer el grado de afectación que se tendrá en nuestros pacientes futuros para buscar diferentes estrategias que nos permita generar una adecuada intervención para mejorar su estabilidad emocional. El estrés es uno de los principales trastornos que está afectando la estabilidad emocional en esta actualidad. En Toluca la mayoría de personas viven al día y esto les está generando muchos problemas emocionales. El trabajo de investigación será realizado, como se había mencionado anteriormente, en trabajadores de oficina y obreros, para analizar las diferentes maneras en que ha disminuido sus ingresos. Las empresas son las oficinas Impornet SADCB y obreros de estampado textil Hockey SADCB, donde tomaremos a cierto número de empleados para la investigación. La Organización Mundial de la Salud del brote actual de la enfermedad por coronavirus fue detectado y notificado en Wuhan, China, el día 31 de diciembre del 2019. El 11 de marzo, oficialmente, la Organización Mundial de la Salud se dirigió ante la población y determinó que esta enfermedad era una pandemia, ya que fueron 4 casos reportados en la Ciudad de México y unos en Querétaro. Todos esos nuevos casos reportados tenían un antecedente de haber realizado un viaje reciente a España y cuyas edades se encontraban en un rango de 30 y 41 años. El Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias menciona que los síntomas varían, ya que hay personas con síntomas leves y otras personas que se enferman gravemente. Los síntomas pueden aparecer desde del segundo al 14 día después de la exposición al virus. A continuación, pues se mostrarán los síntomas que afirman que podría contener el COVID-19, que son fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, sentir que le hace falta el aire, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, reciente del olfato gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómito y diarrea. El 21 de abril del 2020 se dio por iniciada la fase 3 por COVID-19 en México, ya que existían brotes activos de esta enfermedad. Las medidas que se tomaron ante esta fase fue la suspensión de actividades,
no esenciales del sector público, privado, social, así como extensión de la Jornada Nacional de la Sana Distancia. Únicamente quedaron abiertos negocios de primera necesidad, como lugares de atención médica, hospitales, farmacias, etcétera, establecimientos de comida, centros comerciales, gasolinerías, y se redujo o suspendió las horas laborales de las empresas hasta el día 30 de mayo. A continuación se muestra unas cifras actualizadas del número de contagios que hay en México, encontrando en la página de Reuters Graphic 2021. En este caso podemos ver que dentro de esta lista se encuentra como principal infectado México, con 1.978.954 pacientes infectados. En este caso existe la defunción de 172.557 personas y aún pacientes que se encuentran posibles infectados es de 1.535.786 personas que posiblemente contengan esta enfermedad. El día 26 de enero en las zonas de Toluca y Metepec se encontraron un 48% de casos sospechosos y se han registrado 2.067 casos sospechosos hospitalizados de mexiquenses en la zona de Metepec y Toluca. Por otro lado, 1.772 personas sospechosas de neumonía, de las cuales 1.582 fueron hospitalizados. El 89.27% de las personas que se encuentran entubados, hay 231 sospechosos, de los cuales 73 son mujeres y 158 son hombres. El impacto económico por la pandemia por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, en su artículo de para responder a la pandemia no hay que elegir entre la salud y la economía, que fue publicado en México del 2020, menciona que los países han tenido que responder a la pandemia entre una elección entre la salud y la economía, pero se menciona que no se tiene que elegir entre vidas y medios de subsistencia. Así lo menciona el director general de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, la reducción de ingresos, la mitad de los mexiquenses redujo en el 60% a causa de la pandemia por COVID-19, mencionado por Sánchez en el 2020. El confinamiento ha generado un gran impacto en los presentes en los ingresos de las familias mexicanas, siendo el 91% de los mexicanos quien se ha visto un impacto negativo en sus ingresos, mientras que el otro 58% se ve afectado. Menos del 60% de los datos que se obtuvieron en un estudio de COVID-19. La pregunta aquí, una pregunta que podríamos responder es ¿por qué surge el estrés en la situación de crisis económica? De acuerdo a Saldursi 2021, el cuerpo y la mente se ponen en alerta cuando la persona se encuentra preocupada, con incertidumbre de la economía y financieras. El ambiente de incertidumbre en la economía se desprende de problemas en el trabajo y una fractura en los ingresos que éste otorga al trabajador. ¿Qué es el estrés? El estrés es definido como un sentimiento de tensión física o emocional. Esta puede provenir de cualquier pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es una reacción del cuerpo a un desafío o demanda. El estrés puede llegar a ser positivo para la vida en pequeños episodios, ya que puede generar en una persona sea cumplida con sus labores. Sin embargo, cuando este es consecuente en la vida de las personas, puede generar una afectación grave a la salud. Todas las medidas de salud que están tomando con el fin de evitar la propagación por COVID-19, pero pueden hacernos sentir aislados, aumentar el estrés y la ansiedad. El estrés en esta pandemia puede provocar las siguientes emociones en personas: sentimientos de temor, enojo, tristeza, preocupación, entumecimiento y frustración, cambios en el apetito, los niveles de energía, deseos y interés, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, dificultad para dormir o pesadillas,
reacciones físicas como dolores de cabeza, dolores corporales, problemas estomacales y salpullido, agravamiento de problemas de salud crónicos, agravamiento de problemas de salud mental. Los objetivos de esta investigación. El objetivo general es identificar la afectación por estrés y disminución de ingresos en los trabajadores, obreros y de oficina. Los objetivos específicos, aplicar a una prueba para la medición de estrés que permite identificar el grado de afectación de los trabajadores, obreros y de oficina. Conocer la percepción de los trabajadores, obreros y de oficina mediante una entrevista semiestructurada que permita recabar datos significativos sobre el estrés y la disminución de ingresos a causa de la pandemia por COVID-19. Comparar el grado de afectamiento de la disminución de ingresos y el estrés entre trabajadores, obreros y de oficina. La muestra que se estaría tomando en este proyecto sería seleccionada parte de la población de trabajadores de Hoyket, SADCB y oficinas de servicios Inbursa, SADCB, ubicados en Toluca Lerdo, de los cuales se considera la participación de trabajadores, obreros y de oficina de hombres y mujeres, cuyas familias dependen de los ingresos de los mismos. Por lo anterior se consideran 120 personas hombres y mujeres entre 35 a 45 años, 60 trabajadores de oficina y 60 trabajadores obreros. ¿Cuál es nuestro planteamiento del problema? Todo esto se vería a gran escala, ya que solo afecta a población o a un lugar, ya que no solo está afectando a una sola población, a un lugar en específico. En estos casos, los datos vienen de nivel mundial de alguna manera. Todos estamos siendo afectados por la pandemia por COVID-19, pero los trabajadores han sufrido consecuencias emocionales por la falta de trabajo o disminución de su salario, afectando su ingreso mensual de las familias. La pregunta de investigación aquí sería ¿cuáles son las diferentes consecuencias que ha generado el estrés en los obreros y colaboradores de oficina a causa de la pandemia por COVID-19? Nuestra hipótesis de trabajo sería, los trabajadores obreros han visto mayormente afectados en estrés y disminución de ingresos que los trabajadores de oficina durante la pandemia por COVID-19. El estrés y la disminución de ingresos afecta por igual a los trabajadores obreros y de oficina durante la pandemia por COVID-19. La disminución de ingresos causa estrés en trabajadores y obreros y de oficina durante la pandemia por COVID-19. Nuestras variables de investigación serían, en el presente investigación se distinguen las siguientes variables, que serían la variable independiente, que la disminución de ingresos por pandemia por COVID-19, la variable dependiente sería el estrés. La investigación supone que la variable operacional, el estrés es el mismo, ya que se medirá a través de las siguientes 3 escalas de medición y cuestionario que permitirá recabar la percepción de los trabajadores respecto a la situación actual en la que se encuentra de la reducción de sus ingresos y la pandemia por COVID-19. El tipo de investigación se considera como una investigación cuantitativa, ya que se trabajará con una población amplia, donde se secarán los resultados de esta misma. Se eligió la investigación exploratoria, ya que al ser un tema sin muchos antecedentes de investigación, aún no se tiene seguridad de los resultados que se obtendrán. Es por esa razón que se explora la situación de los trabajadores del Valle de Toluca ante la pandemia por COVID-19. Como se menciona, al no tener como tal al no finalizar aún la pandemia, no podemos tener datos concretos. Es por eso que la investigación sería exploratoria. El diseño de investigación sería cuantitativa, ya que la problemática que se está tratando está aún persistiendo a nivel mundial. Es de importancia ya que nos dará índices de afectación económica y emocional en la actualidad.
Nuestros instrumentos de medición será escala de ocurrencias de estrés. El autor es Alberto Javier Córdoba Alcaraz. El objetivo de esta escala es evaluar la presencia de situaciones de la vida pueden significar daño, amenaza o desafío en el individuo. El procedimiento se conforma de reactivos y opciones de respuesta, 22 afirmaciones en las que se identifican sí y no. Validación es de 897 personas, con 219 eran farmacodependientes. La segunda escala que se tomará en cuenta es la escala de percepción de los eventos estresantes. El autor de esta escala es Alberto Javier Córdoba Alcaraz y se encarga de medir la evaluación cognitiva de un evento estresante que realiza la persona y que le permite definir si su situación es amenazante para su bienestar. El procedimiento de esta escala se conforma de reactivos y opciones de respuesta, 22 afirmaciones en las que se identifica de nada 1 y a mucho 4. La validación de esta escala es de 897 personas, 219 eran farmacodependientes. Y por este lado también hay que poner en cuenta que se generará una entrevista semiestructurada a los diferentes empleados de estas empresas. Las limitaciones de este proyecto. No se tiene una fecha estimada para que la economía de las empresas se restablezca y puedan gozar nuevamente de su salario completo, de sus incentivos de los empleados. La afectación económica puede ser más drástica, generando el desempleo de los trabajadores. El estrés de los trabajadores va incrementando y está generando afectaciones en su estabilidad emocional, que será difícil poder trabajar, ya que al no tener la seguridad de seguir conservando su trabajo, los estresa aún más. Hasta que finaliza la pandemia por COVID-19, se tendrán las cifras más concretas de las afectaciones tanto emocionales y económicas que esto generó en las personas. Al momento es difícil poder determinar, ya que es constante el cambio. Bueno, por último se presentan las referencias utilizadas en esta exposición. De antemano, pues agradezco su atención. Mi nombre es Cristina Gil. Muchas gracias.